asleep amidst the trees. Bats all the swaying in the breeze. Llegó el momento de lugares con historia con Kela y vamos a ver hasta qué lugar exactamente nos va a llevar. La semana pasada nos adelantó que se trataba de un museo de momias y vamos a ver. Hola Kela, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas, Víctor, muy bien. Pues nada, hoy voy a contar la historia de un museo de momias que está en la ciudad de Guanajuato, que fue una región a principios, sobre todo durante el siglo XVIII, fue uno de los principales centros mineros de extracción de plata de México. Además, en 1741, el rey Felipe V de España le otorgó la categoría de noble y leal ciudad de Santa Fe y Real Minas de Guanajuato. Después pasó a convertirse en capital de estado el estado de Guanajuato y llevar el mismo nombre. A principios del siglo XIX, en 1810, consiguen la independencia. 2 décadas más tarde, en junio de 1833, la población es golpeada por la enfermedad del cólera. Padecen además 2 brotes, el segundo fue menor en la primavera de 1850. En algunos sitios se refieren a esta enfermedad como peste. La guía del museo también la llama peste, pero yo leí e investigué y las fechas cuadran con el brote de cólera morbus que se originó en la India en 1818 y que rápidamente pues, se fue propagando por todo el mundo hasta llegar a las Américas. Los religiosos de Guanajuato decían que aquella epidemia había sido enviada como un castigo del inframundo para pecadores y no creyentes. Y la verdad es que por aquel entonces era una enfermedad poco conocida, a pesar pues, de que hay estudios actuales que la sitúan, gracias a esos escritos antiguos, en tiempos remotos de antes de Cristo, ¿no? Y es algo un poco parecido a lo que nos pasa en la actualidad con el coronavirus, que al parecer, pues eso, hay expertos que dicen que el virus ya estaba entre nosotros antes de la pandemia. Y curiosamente también, en los tiempos del cólera, en el siglo XIX, esa enfermedad que a día de hoy no está erradicada, puso en peligro al comercio y las relaciones sociales, ¿no? Y una de las medidas más urgentes que se adoptaron por aquel entonces para combatir la propagación del cólera fueron los cementerios coléricos, lugares donde se daba sepultura a los cadáveres infectos, ¿no? A lo largo de la historia ha habido varios brotes de esta enfermedad, que también se la conoce como fiebre álgida o diarrea colérica. Para el que no lo sepa, los síntomas pues, se caracterizan por diarreas acuosas, vómitos, entumecimiento de las piernas. Esto del entumecimiento es importante porque tiene mucho que ver con algunas de las momias del museo, que después lo contaré. Bueno, pues estas personas perdían rápido los líquidos corporales, se deshidrataban, ¿no? Pues se postraban en cama y morían en cuestión incluso de horas. La enfermedad del cólera se transmite a través de las heces o aguas fecales, aguas contaminadas, y como dije, desgraciadamente no es una enfermedad que esté erradicada, porque los últimos brotes, los más recientes, fueron en Haití, que duró de octubre del 2010 a enero del 2019, casi nada, y en Yemen de octubre de 2016 a junio de 2017. Por cierto, que a lo largo de la historia de la ciudad de Guanajuato no solo fue golpeada por el cólera, sino que sufrieron varias pandemias más. Por ejemplo, en el siglo XVI tuvieron un brote de salmonela. En el siglo XVIII sufrieron epidemias de viruelas, de tifus y de malaria. En el XIX el cólera morbus, la escarlatina, y a principios del siglo XX el influenza o gripe española. Y en 2009 también
una epidemia de influenza H1N1 que dejó 1.232 contagiados y 31 fallecidos. Y bueno, en la actualidad, pues como estamos todos, el COVID-19. ¿Y Kelly, cuál sería la historia de este museo? Bueno, pues para conocer la historia del museo, primero tenemos que hablar del Panteón Municipal de Santa Eulalia, más conocido como el Panteón Municipal de Santa Paula, conocido popularmente así. Y este cementerio se inauguró en marzo de 1861 y se construyó sobre uno más antiguo. En diciembre de 1859, las autoridades municipales de Guanajuato procedieron a la destrucción del antiguo cementerio del Templo de San Roque para construir el nuevo panteón, porque la ciudad necesitaba más espacio, se quedaban sin espacio para dar sepultura a los nuevos muertos. Esto, además, se hizo después de que se aprobara un decreto donde se declaró que los cementerios ya no eran competencia de la Iglesia. Así que durante estas obras fue cuando aparecieron un montón de cuerpos incorruptos, ¿no? Unas momias, la gran mayoría de ese brote de cólera de 1833, que curiosamente de forma natural, sobre todo debido pues, a las propiedades minerales del suelo y la tierra que era muy seca, pues quedaron momificadas. Estas primeras momias se apilaron todas en una cripta subterránea. Resulta que cuando el nuevo cementerio alcanzó el cupo, los enterradores se dieron cuenta de que seguían teniendo el mismo problema de espacio. Y de nuevo se reunieron las autoridades municipales que decidieron empezar a cobrar un impuesto a las familias de los fallecidos, un pago único a los 5 años de permanecer el familiar allí enterrado. Si esta cuantía no se pagaba, el muerto, digamos que perdía sus derechos, perdía la tumba y pasaba a una fosa común. Aquí es cuando se procedía a la exhumación de los muertos, y si el cadáver resulta que estaba momificado y bien conservado, lo trasladaban a la cripta subterránea con las demás momias. A lo largo de los años llegaron a juntar así hasta un centenar de ellas. Evidentemente no todos los cadáveres corrían la suerte, la desgracia, según se mire, ¿no?, de permanecer incorruptos para ser expuestos al público. Y bueno, el caso es que entre la población de Guanajuato se fue corriendo la voz de la existencia de esta cripta y estas momias, y muchos curiosos, atraídos por el morbo de ver un cadáver incorrupto, empezaron a visitarlas de forma clandestina, incluso a hacerse fotos agarrados de ellas. Bueno, en vista del éxito, ya que esto se vio como una oportunidad de negocio, así fue como nació el Museo de Momias de Guanajuato, que abrió sus puertas al público a principios de la década de los años 70. Lleva más o menos unos 48 años abiertos. Y en 1907, por ejemplo, ya contaba con un total de 87 cuerpos momificados. Cuerpos que en la actualidad datan, según dicen en su web, desde 1870 a 1984. Y bueno, es lógico pensar que esos primeros cuerpos del brote de cólera, al ser expuestos sin ningún tipo de protección, porque las primeras momias se exponían ahora están metidas en unas urnas, ¿no?, en unas vitrinas, pero las primeras no. Pues se entiende que esas primeras momias, al entrar en contacto con el aire y el oxígeno, se hubieran deteriorado, y por eso en la actualidad pues a lo mejor no las tienen expuestas o ya no las muestran en el museo, ¿no? Y por lo que pude leer, en total hay o se recuperaron 117 momias, en las que se incluyen 4 cabezas y 2 fetos momificados. Pero como ya digo, en la actualidad expuestas solo hay 54.
Me hablaste también de que algunas de las momias tienen su pequeña historia. Háblanos de ellas, Kela, por favor. Bueno, pues sí, cada momia tiene su historia. Y fíjate qué curioso que actualmente la más antigua y la primera que recibe a los visitantes es la de un médico, el doctor Remigio Leroy, ¿no? Este pobre hombre carecía de familiares y por eso pues nadie pagó ese impuesto, esa cuantía, por su descanso eterno, ¿no? Y la momia, también hay otra momia que se considera la mejor conservada, es la de un hombre que le llaman Juan Jaramillo. Luego, pues hay otra momia que llama la atención, que es la de una mujer que enterraron viva. Resulta que concretamente en esta región los enfermos de cólera, a mayores de los síntomas mencionados antes, el entumecimiento de piernas, pues ellos sufrían catalepsias y algunos fueron enterrados vivos con catalepsia que le duró 72 horas y que por desgracia sus familiares, pensando que había fallecido, le dieron sepultura sin saber que en realidad estaba viva. Su cuerpo está expuesto dentro de una urna de cristal junto a otras 3 momias, pero a ella se la observa pues cómo quedó en esa postura con los brazos y manos pues mostrando esa desesperación y ese horror de querer salir del ataúd. Es realmente impactante, ¿no? Enterrada viva fue otra de las momias, pero en esta ocasión por bruja y practicar la magia negra. Esta mujer, al parecer, habría confesado vender su alma al diablo y lo cierto es que en multitud de ocasiones se la había pillado infraganti robando huesos humanos del cementerio para realizar sus rituales de brujería y magia negra. Además, todo aquel que tenía problemas con esta mujer acababa teniendo pues un fin trágico o desdichado, ¿no? Y al final pues la condenaron, la enterraron viva, atada de manos a la edad de 100 años y así permanece en su vitrina, que pues por lo que cuentan en el museo no hace mucho se la tuvieron que cambiar la vitrina porque apareció dañada, arañada por dentro el cristal, ¿no? Esta momia conserva pelo, conserva dientes, piel e incluso se aprecian perfectamente los colores de su ropa, de su vestido. Luego hay una parte del museo, quizás más que terror, lo que produce es tristeza, y es la dedicada a los niños pequeños, los angelitos que así les llaman. Son momias de bebés y niños de muy corta edad que además les acompañan sus fotografías post-mortem en blanco y negro, y llama mucho la atención sobre todo la momia de una madre y su feto de 6 meses, ambos momificados que murieron tras una cesárea, ¿no? El feto no mide más de 20 centímetros y está considerada la momia humana más pequeña del mundo. Desde luego hay una característica de estas momias, de todas las que se exponen en el museo, y es que muestran la boca pues abierta, ¿no? Como mostrando una expresión de horror que inquieta muchísimo. Vaya, la verdad, la historia también de alguna de estas de momias, como la de la madre y su feto, por ejemplo, y tal. Bueno, pues Kela, tenemos también en este lugar historias paranormales y leyendas. Cuéntanos acerca de ellas. ¿Qué has descubierto de este lugar? Bueno, pues se dice, ¿no?, que en este museo se dan fenómenos paranormales. Los guías del museo dicen sentir pues unas energías como muy fuertes, sin frío muy helador, sobre todo cerca de las momias de la madre y el bebé y en la zona de los angelitos, ¿no?, que escuchan susurros, llantos de bebés y en general toda clase de ruidos, pasos. Bueno, una noche uno de los guardias de seguridad, esto es lo que se cuenta, al parecer escuchó unos ruidos poco después de cerrar el museo y pensó que tal vez alguien se había quedado pues
visitante que se había quedado rezagado o quizá algún adolescente curioso se había colado. Cuando realiza la ronda, encuentra una de las vitrinas abierta y vacía y al final del pasillo observa como una silueta humana. Él se acerca y al alumbrar con la linterna se encuentra con una de las momias que empieza a caminar lentamente hacia él. Una broma pesada, una alucinación a saber, ¿no? Pero este hombre huye de allí despavorido y no regresa nunca más al trabajo. Otro caso más antiguo que el del vigilante, ya que es de cuando las momias se exponían sin cristal, sin esa vitrina, sin ese cristal de por medio, es el caso de una mujer, una visitante de avanzada edad, que bueno, pues cuando el museo estaba a punto de cerrar, hubo un momento en el que ella se queda sola, pero aún así pues continúa observando las momias y empieza a sentir frío sobre los hombros, se echa el chal y de repente se ve rodeada de todos esos rostros, ¿no? Los rostros de la muerte, todos con esa boca abierta y esa expresión de horror. Se da media vuelta y decide salir de allí aterrorizada, pero nota que algo o alguien le tira del chal. Mira hacia atrás y piensa que la momia la está agarrando. Muere de un infarto fulminante. Cuando los encargados del museo la encuentran, yace en el suelo inmóvil junto a una de las momias. Resulta que su chal se había enganchado en una de las manos y, bueno, pues para colmo, entierran a esta pobre mujer en ese cementerio y a los 5 años sus familiares no pueden pagar el impuesto, exhuman su cuerpo y se encuentran el cuerpo de la mujer momificado y pasa a formar parte de la colección de momias de Guanajuato. Bueno, hay una leyenda que circula que dice que si te quedas mirando muy fijamente a una de las momias del museo, corres el riesgo de convertirte en una de esas momias del Museo de Guanajuato. Desde luego, esta mujer se murió del susto, no es el primer caso. Me suena que en Galicia hay un caso parecido que me contaron no hace mucho de un hombre que, bueno, pues en vida a un vecino del pueblo le tenía, pues se llevaban muy mal, ¿no? Y cuando el otro muere, el que queda vivo va al cementerio como para vengarse de él, ¿no? Y no sé si quería clavar una estaca en la lápida o qué quería hacer exactamente en la tumba del paisano, pero lo que pasó fue que se le enganchó su pantalón y pensó que era el muerto que le estaba agarrando la pierna y del susto y la impresión, claro, él había ido al cementerio por la noche, pues se murió de un infarto, ¿no? Entonces, bueno, a veces el miedo es peligroso. El miedo, desde luego, que es bastante peligroso porque te puede pasar dos cosas. O bien se te activa automáticamente la adrenalina y te da por salir de allí corriendo cual guepardo, o directamente caes fulminado, como tú bien has dicho. La verdad es que tampoco sabes cómo vas a reaccionar ante una situación así, la verdad, y que en ese tipo de escenas, bueno, pues yo creo que ahí no hay ningún valiente. Directamente, como quiera actuar el cuerpo, pues es como vas a verlo. Desde luego yo en este museo sola tampoco me atrevería a quedar. Normal y lógico, después de todo lo que has contado, aunque se quede enganchada, ¿no?, la ropa quizás en una de esas momias, aunque sea en una esquinita, un clavo mal metido, da igual. La sugestión creo que es que juega un papel impresionante, la verdad, sin lugar a dudas. Y bueno, y al final hay gente que le gusta el morbo, la verdad, de este tipo de sitios. Desde luego, a ver, para visitar este museo hay que pagar una entrada, no es gratis, evidentemente. Por curiosidad, yo no sé si tú irías a verlo. Yo por curiosidad, sí, ya te digo, sola no, ¿eh? Ya sabéis que yo soy muy miedica para estas cosas, la verdad.
Así que, Bueno, pero el tema de las momias, ¿a ti te atrae, no te atrae? ¿Te gustaría ver una, no? Sí, si están metidas en una vitrina y esas cosas, sí, sin ningún problema. Cuando vinieron, cuando tuve la oportunidad de poder ir a ver las momias estas que trajeron aquí a España de Egipto, la verdad estaba muy bien, la verdad. Saber así una momia impresiona, la verdad, porque parece como en las películas que en cualquier momento se va a levantar y va a cobrar vida y tal, bueno, y lo que te quiera dar de sí, obviamente la imaginación. Pero claro, es que estas momias de las que hoy estás hablando son otro tipo de momias distintas a las egipcias. Son unas momias quizás más naturales. Sí, quizás son como, yo lo veo como una bofetada de realidad, ¿no? Es lo que realmente somos y en lo que nos vamos a convertir. Y lo que es el hombre, ¿no? Sí. No es nada, quiero decir. Todos vamos a estar así, o peor incluso, ¿no? Totalmente, sí. O sea, ese paso no lo vamos a saltar ninguno, la verdad. Ninguno. A no ser que en verdad sea que existe la fuente de la eterna juventud, pero bueno, creo que muchos millones de personas esa no la conocen. Así que me temo que sí, que por ese paso vamos a ir todos, sin lugar a dudas. Unos mejores, otros peores, en mejores condiciones, pero bueno, yo pienso que una vez que tú ya has abandonado, ¿no?, el cuerpo terrenal, ya poco importa, ¿no?, lo que ocurra con él realmente, porque en teoría, y si hacemos un poco caso a muchas de las teorías que existen, pasamos a un plano trascendental en el cual ya poco importa el cuerpo, al fin y al cabo, es como si fuese el cielo. Sí, bueno, eso ya sería el debatir sobre la existencia del espíritu, ¿no?, del alma. Sí, sin lugar a dudas. Aún así, claro, bueno. Es que si nos ponemos así, podemos pensar, entonces, ¿por qué se dan fenómenos paranormales? Pues ¿O por qué dicen que se dan? La verdad, esa es una respuesta que creo que no vamos a ser capaces de encontrarla, al menos de forma terrenal, creo, hasta que no pasemos al otro paso. Es lo que hablamos muchas veces, ¿no?, del tema de los cementerios, que genera tanto debate, ¿no?, que muchos investigadores paranormales dicen que no, ahí no hay nada, pero luego los hay que sí, que realmente en cementerios es quizá incluso donde han vivido experiencias muy, muy paranormales, muy insólitas. Sí, posiblemente. Y sin embargo otros, como tú bien dices, te dicen que no, que ahí lo único que descansa es el cuerpo y ya está, y ahí no ocurre absolutamente nada. Pues nada, pues Kela, pues como siempre me ha encantado el sitio, no lo conocía, la verdad, y creo que, o espero que nuestros oyentes tampoco lo conocieran. Y bueno, pues a partir de hoy pues ya tenemos otro lugar más que añadir a la lista de posibles visitas. Bueno, yo quiero, si me lo permites, mandar un saludo a México, que la verdad que hay muchos oyentes que nos escuchan desde allá y la verdad que tienen muchísimo misterio, muchísimo. A mí me encantaría de verdad poder visitar allí las ruinas que quedan de antiguas civilizaciones, esas cuevas plagadas de leyenda que podemos encontrar también allí. O sea, América en general, Sudamérica, Centroamérica, es un lugar, la verdad, que está lleno de leyendas, de historia, de misterios. O sea, es un sitio impresionante, la verdad. Sí. Y lo más bonito de todo es que encima saben cómo hacer que creamos en esos lugares, en esas leyendas, en esas historias, la verdad. Porque lo adornan todo con una magia que hasta el más incrédulo termina creyendo. Cierto, sí, tienen algo especial. Uh-huh. Son mágicos en sí. Sí, desde luego que sí. Bueno, pues nada, vamos a ir buscando más sitios para cuando vayamos por allí, aprovechar el viaje al máximo y poder visitar muchísimos más lugares de aquellas zonas, en el cual, pues bueno, pues te invito a que nos lo vayas trayendo de forma oral a nuestra audiencia y a nosotros, al programa, para que, bueno, pues que vayamos conociéndolo hasta que podamos ir hasta allí, in situ, a verlo. Pues sí, pues poco a poco os traeré pues rinconcitos de México que, como ya digo, tienen muchísimo misterio, pero no solo en México, sino en prácticamente toda América, ya no América Latina y Estados Unidos, toda América del Norte, es impresionante, desde luego. Muy bien, bueno, pues
Pues nada, pues te espero para el próximo programa a ver que nos traigas otro lugar de por allí entonces, Kela. Muy bien, pues nada, hasta el próximo programa y un abrazo muy grande. Otro abrazo fuerte para ti.